Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de Derrota de la Oscuridad. Cuando Vishank logró esquivar cada uno de los ataques de los mortales rayos de Raktavan, el frustrado Raktavan decidió adoptar un método directo. Asumió una forma gigantesca y avanzó hacia Vishank. Vishank también tomó la forma de una enorme serpiente y se enroscó alrededor de Raktavan, intentando inmovilizarlo y drenar su fuerza. Por un momento, pareció que Vishank tendría éxito. Pero Raktavan era un enemigo formidable y usando su poder logró liberarse del agarre de Vishank. Entonces comenzó a emplear sus poderes mágicos, atacando a Vishank con una lluvia incesante de rayos mortales uno tras otro. No le dio ni un solo instante para recuperarse en esa aterradora batalla. Con cada segundo que pasaba, los ataques de Raktavan se volvían aún más poderosos. Sus asaltos continuos también encendieron el fervor de su ejército, que con renovado entusiasmo comenzó a dominar a sus enemigos. El ejército de las serpientes, que antes estaba lleno de confianza, ahora se encontraba a la defensiva y poco a poco parecía ceder ante los implacables intentos de victoria de Raktavan. Vishank, ahora gravemente herido, parecía estar al borde de la derrota, dando la impresión de que el desenlace de este feroz enfrentamiento estaba cerca. Pero Vishank aún no se había rendido. Sabía que el destino del mundo dependía de su victoria y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrla. A pesar de los constantes ataques de Raktavan, Vishank obtuvo fuerza de su fe inquebrantable. Se produjo una transformación poderosa, como si una nueva energía recorriera su cuerpo. En su rostro apareció un destello de esperanza que reavivó su firme determinación. Su cuerpo cansado se llenó de nueva vida, como si una energía dormida hubiera despertado en su interior. Con resolución, se puso de pie y se preparó para continuar la batalla. La lucha entre el bien y el mal había entrado en una nueva fase, y el resultado aún no estaba decidido. Raktavan volvió a transformarse en una gigantesca y aterradora bestia. Vishank comprendió que para derrotarlo tendría que igualar su tamaño y su fuerza, y él también se transformó en una criatura colosal. Cuando ambas bestias chocaron, la tierra tembló bajo sus pies. El impacto de sus golpes provocó sacudidas como terremotos. El cielo se llenó de escombros y polvo mientras las dos criaturas continuaban luchando, y sus rugidos resonaban por todo el entorno. La batalla fue extremadamente feroz y ambos combatientes estaban igualados. Durante horas, los dos poderosos lucharon sin descanso. Sus cuerpos quedaron gravemente heridos y sus fuerzas casi agotadas, pero aún así ninguno se rindió. Ambos sabían que el resultado de esta batalla decidiría el destino del mundo. Finalmente, después de mucho tiempo, Vishank logró un golpe crucial. Con un violento latigazo de su cola, atacó el punto débil de Raktavan y el monstruo cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Al contemplar a su enemigo derrotado, Vishank adquirió una nueva comprensión de su propio poder y de su lugar en el mundo. Sabía que nunca olvidaría esta titánica lucha entre el bien y el mal, una batalla que sería recordada durante siglos. Transformado en una bestia aterradora, Vishank se lanzó sobre Raktavan caído en el suelo y comenzó a desgarrarlo con sus afilados colmillos y garras. A pesar de estar gravemente herido, Raktavan no se rindió e intentó escapar de Vishank, pero el rey de las serpientes lo atrapó por el cuello y lo apretó con todas sus fuerzas. Raktavan luchó desesperadamente por liberarse, pero ya era demasiado tarde. El agarre de Vishank era implacable. Podría haberlo matado, pero en su lugar lo arrojó lejos. El demonio cayó pesadamente al suelo, gravemente herido y jadeando por aire. Al volver a su verdadera forma, él le advirtió que no regresara jamás para amenazar de nuevo su reino. Sin embargo, el gravemente herido Raktavan logró pronunciar una última advertencia antes de partir. Hoy me voy derrotado, pero algún día regresaré, y ese día será el último para ti. Recuerda mis palabras. De repente, Raktavan se convirtió en una enorme nube de humo negro con un rostro cruel y aterrador, de la cual surgió la voz de una criatura peligrosa, y luego desapareció en el cielo. Esta fue la primera guerra de Kali Yuga, en la que dos grandes superpotencias se enfrentaron entre sí y, al final, las fuerzas negativas fueron derrotadas. El bien triunfó, pero aún así no había rastro de felicidad.
La victoria tuvo un precio alto, pues muchos valientes soldados dieron sus vidas para defender su reino. No había alegría en el rostro de Bishank. En su lugar, con el corazón cargado de pesar, contemplaba la devastación y escenas aterradoras de sangre que se extendían a su alrededor. Un extraño temor se apoderó de él. El miedo de que Raktaban pudiera levantarse una vez más. Incluso después de la partida de Raktaban, ese temor permaneció siempre sobre Serploc. Fue a causa de ese miedo que, finalmente, 1000 años después de la guerra, yo fui creada. Compartiré con ustedes la historia de mi nacimiento más adelante, porque no es solo la historia de mi creación, sino también una parte muy importante de esta serie de aventuras. Eso es todo por este episodio. En el próximo viaje, los llevaré desde los inicios del Kali Yuga directamente hasta su tiempo, el año 2018, al Palacio del Príncipe Advait, donde se estará preparando para celebrar su cumpleaños. ¡Adiós!